Muy bien, muy buenas noches con todos nuevamente. Agradecerles por estar aquí presentes para poder brindarles el curso de auditor interno en la norma ISO 45001-2018. Bien, les voy a dar a continuación algunas indicaciones. Sin antes presentarme, bien, quien les habla, soy Yuraisi Macalupu, ingeniero de profesión, soy ingeniero ambiental. Soy especialista en sistemas integrados de gestión, también especialista en sistemas de seguridad, salud y trabajo, acreditado. Bien, soy especialista en sistemas de seguridad y salud en el trabajo porque he construido también hospitales, colegios, así que cuento con amplia experiencia. Bien, también soy especialista en gestión ambiental, especialista en estudios de impacto ambiental e instrumentos de gestión. Actualmente soy auditor líder en las normas ISO 9001 y las normas ISO 14001, 37001 y 45001. Adicional, soy implementador líder en las normas que ustedes pueden apreciar. Y en esta oportunidad les voy a compartir mis conocimientos bien acerca de la norma ISO 45001 en dos unidades o en dos módulos como tal. Bien, estos dos módulos se van a dividir en estos 3 días que vamos a tener las clases de 7 a 9 de la noche, ¿vale? Hacerles hincapié también, como les decía anteriormente, que ustedes tienen el micrófono abierto para que puedan realizar las preguntas que crean necesarias. Bien. No olviden que es importante mantener el micrófono silenciado en caso no deseen hacer preguntas. Y lo otro es que las preguntas pueden ser interactivas, pueden ser espontáneas. Tienen la duda y no duden, valga la redundancia, en participar, activar su micrófono y sacarse el clavito, como decimos por aquí en Perú, ¿vale? Algunas recomendaciones son evitar tener líquidos, alimentos alrededor de la computadora o la laptop que estén utilizando, mantener una postura bien adecuada para que ustedes no se dañen su columna, bien, porque luego van a estar agotados y con algún tipo de deficiencias, ¿vale? Entonces ahora sí voy a dar inicio de lleno a la presentación. Hasta ahí, por favor, me confirman si pueden visualizar o tienen algún percance. ¿Todo Sí, conforme? Bien, gracias, gracias Patricia. Bien, entonces avancemos. Como les comentaba, que este curso se divide en dos módulos. El primero es el reto de seguridad sobre el trabajo, la evolución y la estructura de los sistemas, el contexto de la organización y liderazgo, entre los que vemos aquí. Y el segundo módulo, que ya viene a ser las auditorías legales, los principales aspectos que nosotros debemos de tocar, el perfil que tiene que tener un auditor, ¿no? Que eso te lo exige la norma ISO 19011, ¿no? Te da pautas específicas para cómo es que debe actuar el auditor, ¿no? Con el auditado. Bien, y por último, la elaboración de un informe de auditoría. Es importante mencionar que vamos a tener entregables y material importante que ustedes van a poder utilizar. Se les va a entregar material ineditable, bien en Word y en Excel, para que ustedes puedan utilizarlo y practicar cuando ya vayan a auditar alguna entidad, ¿vale? Bien. Algunos de los antecedentes en cuanto a la ISO 45001. Vamos a ver desde dónde nace esta norma, ¿bien? Vamos a ver, esta norma parte del año 2013, ¿bien? Cuando inició sus etapas de preparatoria. Bien, entonces nace el año 2013, luego en el año 2015 ya se forma el comité con la segunda fase y ya inicia la etapa de investigación en el mes de noviembre. Luego, en el año 2017 ya inicia la segunda fase de la investigación. Ya hubo una recopilación de la información. Ahora, ¿por qué nace este tipo por qué es que se decide que se implemente ese tipo de
de norma, ¿no? ¿A raíz de qué? Bien, sucede de que hubo una temporada donde habían accidentes por montones, muertes fatales, accidentes incapacitantes, ¿no? Accidentes mortales también. Y no se tomaba conciencia de ello porque no se regían bajo nada. Si bien es cierto, habían y existen normas y leyes en todos los países acerca de la seguridad, que usualmente son un copia y pega de normas españolas, ¿no? Entonces esas normas españolas las adaptan a las normas de cada país y las divulgan. Entonces, hubo una tasa de accidentabilidad muy elevada, ¿no? Imagínense que llegaban a morir más de 30 millones de personas a nivel mundial y en cada país, ¿no? Entonces, la organización de la CISO dijo, no, pues es que aquí hay que tomar cartas en el asunto y debemos de actuar sí o sí. Entonces empezaron un proceso de investigación. No es que se inicia ahora y se divulga y se difunde el día de mañana, no. Es todo un proceso, una recopilación de información. Bien, en el año 2018, en enero, se aprueba un FDIS borrador. Bien, y ya en marzo ya es cuando se publica la norma en sí. Bien, entonces, nosotros teníamos un plazo desde marzo del 2018 hasta marzo del 2021, que teníamos un plazo para nosotros poder migrar. ¿De dónde migrábamos? De las ollas. Ustedes también habrán escuchado hablar de las ollas. 18.001. Entonces nos dieron un plazo prudente para que nosotros en nuestras organizaciones o aquellas organizaciones que tengan implementado la norma ISO, bueno, las normas OSHA, puedan migrar, puedan adaptar todo su sistema a la norma ISO 45001. Pueden ver aquí en esta parte en la mano derecha, ¿no? Cómo ha sido el tránsito desde 2018 al 2021, desde la publicación de la norma, y luego el periodo de transición para poder adaptar los certificados. Bien, aquí tenemos una pequeña revista, un pequeño corte de una revista donde nos dice, ¿no? El 12 de marzo del 2018 fue cuando se publicó la norma ISO 45001, que es la primera norma internacional que determina requisitos básicos para la seguridad y salud en el trabajo. Bien, la cual fue diseñada. En esta norma participaron más de 100 expertos de 5 países, los que estaban en este proceso, ¿no? La etapa de propuesta, la etapa de la formación, de la fase del comité, la segunda fase del comité, la etapa de la investigación, que es la recopilación de todos los datos, y en el año 2017 viene la segunda fase. Por eso es que también se lanzó el primer borrador y luego ya quedó la fidedigna, la última. Ahora, como les estaba comentando, esta norma surge de la necesidad de generar una norma que sea de origen y de gama internacional, ¿no? Ya no de gama nacional, porque si bien es cierto, como les comentaba, teníamos ya una normativa que se dedique a ese tipo de gestiones, ¿no? Que ya nos indicaba parámetros y lineamientos en cuanto a materia de seguridad para minimizar y prevenir los peligros y los riesgos, pero no era suficiente. Entonces, ahora se necesitaba una norma de gama internacional para poder disminuir esa tasa de accidentabilidad a nivel internacional, ¿no? Entonces, es que se opta, ¿no?, por implementar esa norma desde el año 2013 hasta el 2018. Ahora, esta norma, como siempre pregunta, ¿no? Esta norma solo la pueden implementar empresas que se dedican al sector construcción, o empresas que se dedican al sector de minería, o empresas de gama internacional, empresas internacionales, no. Independientemente de su tamaño, se puede, o a actividad o sector, se puede implementar un sistema de gestión. ¿Bien? Desde la más pequeñita, no, pero yo tengo 3 trabajadores en mi planilla, o yo tengo nada más 2 trabajadores porque es una empresa familiar. No hay problema, se puede implementar. Y nosotros también podemos auditarlo. ¿Bien?
Ahora se preguntarán, ¿no? ¿Qué es una ISO? Siempre hemos escuchado hablar de la ISO, pero ¿qué es? ¿A qué se refiere? Bien, la ISO es una organización internacional de normalización o estandarización. Bien, esta misma se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar bien, ya sea la calidad, como está la ISO 9001, la seguridad de la 45001, incluso también asegurar que se cumplan los estándares ambientales. Bien, a eso se dedica. Y bueno, eso es lo que es ISO, ¿no? Organización Internacional de Normalización. Es importante que tomen nota de lo que ustedes crean relevante y lo que yo resalto, porque eso viene en su examen para que ustedes puedan obtener su certificado. Bien, el examen siempre está en base a lo que se toca durante la presentación. Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? ¿Por qué es que se había tomado la decisión de implementar esa norma a nivel internacional? Resulta que un trabajador muere cada 15 segundos. 153 trabajadores sufren un accidente cada 15 segundos. Miren la diferencia. 15 segundos puede morir una persona. 153 trabajadores sufren un accidente cada 15 segundos. 2.3 millones de muertes al año. Y 317 millones de accidentes al año a nivel mundial. Entonces esto ya como que asombra, sorprende, ¿no? Y entonces ya se toman cartas en el asunto. No es que me haya inventado esa información, ojo, aquí yo pongo la fuente, bien, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, así que ustedes pueden buscar este material sin problema, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los beneficios que se obtienen para la implementación? Si yo quiero implementar la ISO, ¿cuáles son los beneficios que tengo? Bien, promover un ambiente de trabajo más seguro y saludable, permitir reducir el número de accidentes y problemas de salud derivados de la actividad laboral. ¿A qué se refiere? ¿Ustedes han escuchado de las enfermedades ocupacionales? ¿Alguien me puede responder? ¿Han escuchado ustedes las enfermedades ocupacionales? Sí, Muy bien. ¿Me puedes decir qué consideras tú o qué es una enfermedad ocupacional o un ejemplo de ellas? bueno, la normatividad mexicana dice que es todo estado patológico derivado de la exposición continua a algún agente con motivo del trabajo. Y hay varios ejemplos, ¿no? Hay algunos tipos de cáncer, enfermedades de los sistemas respiratorios, del sistema muscular, etc., etc., etc. Me pregunto, por ejemplo, si yo trabajo en el aeropuerto, ¿no? De repente como conductor, dentro de el que transfiere pues las escaleras o las trompas, ¿no? Si yo trabajo en el aeropuerto y estoy expuesto constantemente durante más de 8 horas o de repente 8 horas al ruido que emiten los aviones al despegar. Y luego al cabo de 3 años termino con hipoacusia, ¿no? O como es criollamente conocida, sordera. ¿Ustedes consideran que es una enfermedad ocupacional? Muy buenas noches, Diana Costa desde República Dominicana. Sí es una enfermedad ocupacional, porque las enfermedades ocupacionales son aquellas derivadas del trabajo que realizamos o del ambiente de trabajo donde estamos también. Efectivamente, claro que sí, porque deriva de alguna actividad que nosotros estamos ejecutando o a los peligros que estamos expuestos, ¿no? Eso es, por ejemplo, un tipo de enfermedad operacional, ¿no? Ya de campo. Ahora, existen también enfermedades ocupacionales en puestos de trabajo administrativos, por ejemplo, una señorita o un recepcionista, ¿no? Indistintamente del género, un recepcionista o de repente
qué sé yo, alguien que esté constantemente sentado al frente de una pantalla, ¿no? Y tenga el síndrome del túnel carpiano. ¿Ustedes han escuchado el síndrome del túnel carpiano? Entonces, ¿sería una enfermedad ocupacional el síndrome del túnel carpiano? Buenas noches. Bueno, buenas Sí, noches. claro, adelante, te escuchamos. Sí, sí sería una enfermedad porque es por el uso del mouse constante. Correcto, efectivamente. Entonces, una enfermedad ocupacional, como ya lo decían nuestros compañeros, es un estado patológico contraído por el colaborador a causa o a la exposición a un medio de trabajo, ¿no? Como ya lo mencionó también nuestra compañera. Entonces, si yo quiero prevenir o mitigar ese tipo de enfermedades, yo puedo implementar una norma ISO, porque la norma ISO nos va a exigir estándares, nos va a exigir que esos estándares que vamos a implementar, pues, sean óptimos y siempre vayan con una, por ejemplo, la norma ISO nos exige que los equipos de protección personal sean normados y certificados. No si antes, ejemplo, en las empresas contratistas adquirían lo que es el casco, ¿no? El casco de 3 soles, de 5 soles, o de 10 pesos, o de 100 pesos, o qué sé yo, de menos, ¿no? Ahora con esta estandarización ya no lo pueden hacer porque ya va a pasar por un proceso riguroso antes de la adquisición de este tipo de indumentario, de este tipo de PP básicos, ¿no? A veces, y bueno, por no decir muchas veces, pues el gerente general como que le dice, no, pero es que yo quiero implementar la norma ISO y yo quiero mantener esta norma ISO, pero no que me genere un gasto. Pero si tú tomas la decisión como gerente general y tú lideras como gestor SIG, como gestor SST, de implementación de esa norma, pues tienes que tener claro que te tienen que proporcionar un presupuesto, que esto también ya lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero que ustedes vayan enfocándose. Para yo implementar un sistema tengo que tener un presupuesto, ¿vale? Es dentro de ese presupuesto, pues voy a considerar todas mis actividades que voy a realizar durante la implementación puede ser todas las actividades anuales. Si yo cumplo la normativa nacional de mi país, ya estoy cumpliendo con uno de los requisitos de mi sistema. Entonces, punto clave. Hay una cláusula que nos indica requisitos legales. Si yo tengo, depende mucho también de mi sector, bien, si yo tengo mi matriz de requisitos legales, bien, yo voy a buscar, ¿no? Bueno, yo me voy a poner en el caso de implementador, porque yo primero quiero que ustedes entiendan qué es lo que tiene que hacer el implementador y qué documentos tiene que tener el implementador, para yo saber como auditor y en calidad de auditor, qué es lo que tengo que verificar. ¿Bien? Lo que les estaba comentando. Yo tengo mi matriz de requisitos legales. ¿Tengo que mantenerla actualizada? Sí. Cada 3 meses, cada 6 meses, anualmente, no hay problema, pero tienes que mantenerla actualizada. Por ejemplo, yo puse que mi matriz de requisitos legales la iba a actualizar de manera anual, pero durante el año se empezaron a difundir un sinfín de normas que van ligadas al sector al que yo me dedico, o al sector seguridad en general. ¿Yo tengo o no tengo que actualizar esta matriz? Obviamente que sí tengo que actualizarla. ¿Por qué? Porque ese es un documento auditable, que yo le voy a solicitar a mi auditado, a la empresa que yo voy a auditar. Bien, ¿tengo que tener actualizada? Sí. Eso va a depender mucho de tu procedimiento. Porque no solamente es tener, por así decirlo, la carnecita, sino también tengo que tener un procedimiento para yo, de acuerdo a eso y en base a eso, también auditar. Bien, ya les voy a mostrar también más adelante, pero quería que lo sepan, ¿vale? Ahora, a partir de la norma ISO 9001, que es el Sistema de Gestión de Calidad, ya nosotros nos enfocamos en una estructura de alto nivel. Esta estructura de alto nivel ya viene para todas las normas en adelante. Es decir, todos van a contar con estas 10 cláusulas a partir del año 2012. La ISO 14001, 45001, la 37001, 27 y así sucesivamente ya vienen con esta estructura. Esta estructura contiene
términos y definiciones. No se puede modificar y tampoco se pueden incluir textos específicos para cada sistema, pero sí se puede incluir. Lo que digo yo para seguridad, no lo puedo decir para medio ambiente, son totalmente diferentes, ¿bien? Más que todo, desde el punto o desde el requisito o cláusula 0 hasta el 3, son muy ambiguos, ¿no? Son básicos, son clásicos. Pero a partir del 4 hasta el 10 ya viene en sí el cuerpo de la implementación de esta norma. Ya donde nosotros vamos a hablar del contexto de la organización, bien, donde yo voy a analizar cuáles son mis partes interesadas, mis cuestiones internas o externas, también voy a analizar cuál es el alcance que yo voy a determinar. ¿Dónde es que cuáles son los alcances de esta implementación? Bien. Dentro del contexto de la organización, yo tengo que determinar mis partes interesadas. Bien, partes interesadas pertinentes, no pertinentes, partes interesadas internas y externas. Y ahora, yo puedo utilizar varias herramientas. Por ejemplo, una de ellas es el famoso FODA o el DAFO, ¿cierto? Al menos en Perú se dice FODA. En México, de igual manera, FODA o DAFO, ¿no? Entonces, yo de este análisis, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y amenazas ¿de quién? De la organización. En base a eso yo ya voy a ir estructurando, ¿bien? Ahora, en cuanto a las partes interesadas internas o externas, yo tengo que hacerlo en una matriz, tiene que estar documentado. ¿Qué quiere decir documentado? Que yo lo puedo tener de manera digital o de manera física, pero sí tengo que tenerlo porque es parte de mi estructura, es parte de el cuerpo ya de la implementación. Yo como auditor, ¿puedo solicitar FODA? No, porque como les estaba diciendo, es una herramienta. Porque muchas veces lo que hace el auditor es que ya tiene su cabeza centrada. No, es que el capítulo número 4 tienen que tener un FODA, tienen que tener una matriz con este tipo de esquemas, con este tipo de formato. Tienen que analizar una matriz ANFE, tienen que analizar una matriz de cambio o una herramienta de Pestel, entre otros. No, es que cada organización lo hace según crea conveniente, pero puede utilizar esta herramienta o esta otra herramienta. No es que va a estar estandarizado para todos, van a hacer el FODA. Ojo, hay que tener en cuenta ello. Ahora, el alcance, ¿no? Tenemos el alcance dentro del capítulo 4. Ojo, estamos dentro del capítulo 4. Tengo el alcance. Imagínense, ¿no? El hipotético caso. La organización solamente quiere certificar la ubicación que queda en Ciudad de México, ¿no? Su matriz o su oficina central. Pero a última hora, y a ti también la organización o la caja certificadora, bien, la caja certificadora que te contrata a ti como auditor, en este caso es como auditor interno, bien, de repente el auditor interno pues lo tercerizan y te dicen, pues no, mira, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la auditoría en esta organización, bien, y el alcance va a ser este. Simplemente van a certificar pues una oficina administrativa. Tú vas y al momento que van a hacer el momento que vas a hacer la inspección, verificas, o bueno, previamente, puede ser que el gestor o la persona con la que estés en contacto te comunique que no solamente va a certificar y no solamente su alcance va a ser las oficinas administrativas, sino que también tiene una sucursal y es una obra que queda a 3 horas, 4 horas de la ciudad, pero que quiere certificar a ambas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es correcto? Que primero se plasme una cosa y luego el día de la auditoría te lo cambien y agreguen un adicional. Cuando tú previamente ya mandaste tu plan de trabajo, que fue aprobado por el representante legal o por el gerente general de la organización, cuando tú previamente en calidad de auditor ya realizaste una programación, porque solamente te dijeron que era oficinas administrativas. Entonces tú te programas solamente para oficinas administrativas y solamente va una persona, ¿no? Solamente eso, ese alcance. Solamente va una persona, un auditor.
¿Cómo ven este panorama? ¿Cuál sería su accionar? ¿Qué es lo que dirían ustedes? ¿Procederían a hacer la inspección de este segundo alcance cuando no está contemplado dentro de lo suyo? A ver si alguien se anima a responderme esta pregunta. Tienen el micrófono abierto, sin miedo al éxito. Yo creo que se reprogramaría, o se programaría para después eso. Claro, sí, es una opción. Incluso se suspendería, pues no se reprogramaría, se suspendería la auditoría porque el alcance no está contemplado de manera adecuada. Bien, entonces hay que tener eso en claro porque a veces hay auditores que ceden, ¿no? Que minimizan esto y ceden, cosa que no es correcta. No es correcta porque su alcance debe estar bien definido, porque para ello ustedes también mandan un programa, un plan de trabajo, un programa de auditoría y un plan de trabajo, ¿no? No pueden cambiar de la noche a la mañana y si lo hacen, que no hay ningún problema, pero se tiene que reprogramar para que ustedes también puedan contemplar. De repente ya no son 3 días que ustedes habían contemplado, son 7 días, porque no están considerando el tema del viaje. De repente ya no es solamente una persona que va a hacer la auditoría, sino va a ser otra persona adicional o 3 personas más, que se sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Porque para ellos es la organización. ¿Bien? Ahora, en cuanto al liderazgo, sabemos de que una de las cláusulas es la política de seguridad y salud en el trabajo. Esa es una de las cláusulas que se tiene que cumplir. Ahora, esta política, que es un documento, no es un documento, tiene que ser documentada, puede ser de manera digital o puede ser de manera física, puedo tenerlo yo en un pendrive y ese pendrive pues va pasando, ¿no? Por cada persona o el trabajador, el colaborador que quiere ingresar a esta información, quiere adquirir esos conocimientos, tiene las facilidades para hacerlo. Incluso esta política, ¿qué es lo que nos dice, no? Tiene que estar divulgada, difundida, tiene que estar visible en la zona de trabajo, en la zona de ingreso, tiene que estar comunicada en nuestras partes interesadas internas y externas. Bien, ¿quiénes son las partes interesadas internas? Los trabajadores, los accionistas. Bien, por ejemplo, mi cliente, ¿es una parte interesada interna o externa? Externa. Exactamente, son personas interesadas externas. Ahora me preguntan, ingeniero, pero ¿yo cómo le comunico a mi parte interesada externa mi política? Pues fácilmente. Eso tiene que ser comunicado de repente por un correo, de repente en mi página web, no, pero es que soy una pequeña empresa y no tengo para la página web perfecto. Debiste haberlo comunicado, publicado en tu página web de Instagram, que son gratuitas, entre otras redes sociales, pero siempre tiene que estar comunicada y evidenciada. ¿Ahí nada más queda? No. Yo, en calidad de auditor, ingreso a la organización y verifico, ¿no? Voy verificando las instalaciones y voy visualizando, ¿no? Si es que está o no, como dice, difundida la política. Incluso, una de las metodologías que también les voy a enseñar más adelante, una de las metodologías puede ser la entrevista. ¿A quién voy a entrevistar? Agarro, tomo como muestra a la recepcionista, por ejemplo, a un trabajador que está allí, ¿no? Le pregunto, caballero, señorita, ¿usted sabe qué es la política? ¿Sabe cuáles son los compromisos que ha asumido su organización? Pero, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? De repente este día la organización escondió a todos sus trabajadores porque tiene miedo de que sus trabajadores metan la pata. Y nada más está el auditado y una persona más de apoyo. ¿Qué es lo que hago? Visualizo, si es que está publicada, solicito, tomen en cuenta esto, solicito el registro de difusión de esta política.
o que me diga, está bien, ¿cuáles han sido tus medios para la difusión de esta política? ¿Cuáles han sido sus medios? Y te va a decir, han sido estos, estos y estos. Ah, ok, perfecto. Entonces tú ya tienes la evidencia visual y también tienes la evidencia de manera física. ¿Bien? La idea es saber qué es lo que vamos a solicitar. Y tenemos que tener una visión, como lo repito, muy, muy amplia, no tan cerrada, no tan enterquecida, por así decirlo. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, alguna inquietud? Sí, adelante, ¿alguna consulta? Perfecto. Son las 7:55. Vamos a dar un break de 5 minutos, por favor. Elio, ¿me colaboras colocando el minutero, por favor, el cronómetro? Son las 19:56 en Perú. ¿Pueden, por favor, colocar el cronograma, perdón, el cronómetro, y volvemos a las 8, por favor, ¿sí? Para que vayan a estirar las piernas, vayan a tomar su agüita, su cafecito, un break, ¿vale? Bien, estamos aquí de nuevo. Vamos a retomar. Bien. Ahora, para yo poder interpretar la norma, es muy importante tener en consideración estas 3 pautas. El debe indica un requisito, ¿bien? Es decir, debe tener una política de seguridad y salud de trabajo. Es decir, que sí o sí tengo que hacerlo. Tengo que ejecutarlo. Si no lo hago, es considerado, o lo puedo considerar como una no conformidad. ¿Bien? Si no tiene la política, ¿no? La organización no consideró, no contempló, no ejecutó, no desarrolló una política de seguridad sobre el trabajo. ¿Se puede considerar como una no conformidad? Sí. Si la organización no realizó una matriz I per se, ¿se puede considerar como una no conformidad? Sí, porque está incumpliendo con un requisito. Bien, así que hay que tenerlo muy claro, muy presente. Ahora, cuando nos dicen debería, indica una recomendación. Yo te recomiendo que lo trabajes con esta herramienta. Está recomendando. Ojo, pero no quiere decir que yo voy a hacerlo con esa herramienta. Yo voy a hacerlo con la herramienta que yo creo conveniente y que va acorde con la naturaleza de mi organización. Y él puede, que indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. ¿Bien? Tenemos algunos aspectos claves también. Yo dentro de, o en cuanto a la auditoría que voy a realizar en la organización, tengo que evaluar si existe liderazgo por parte de la alta dirección. ¿Bien? ¿Cómo es que evalúo? Por ejemplo, si yo en la reunión de apertura, ¿no? El día de la auditoría, la reunión de apertura, veo, pues, ¿no? Que está ahí que la dirige o que está ahí el gerente general o el representante legal. ¿Cuál es la primera impresión que voy a tener? Que efectivamente lo considera muy importante y está comprometido él con su organización, con sus empleados, ¿no?
que le es importante y que se toma el tiempo, aunque ustedes saben, pues que los gerentes y los representantes siempre están de un lado a otro, están con los ajetreos, pero él ha considerado importante brindarse un espacio, aunque sea de 15 minutos o de media hora o de una hora, para poder asistir. Entonces, desde ahí veo que hay un compromiso. Bien, me per- permítame un ratito, por favor. Erio, ¿me da soporte ahí? Buenas noches nuevamente. Ahorita en lo que se conecta nuevamente el ingeniero Macalupu, les voy a presentar los cursos que tenemos disponibles para esta quincena. Tenemos auditorio interno, que es el que está llevando a cabo en este momento. Recordemos que son 3 clases, el día de hoy, el día de mañana y pasado mañana. Tenemos el día 14 de mayo, tenemos el curso de seguridad basada en el comportamiento, que es de 18:30 a 21:30. Les comento que a ustedes, por estar dentro de este curso, les tenemos una promoción especial de 50%. Si alguien está interesado, comuníquese con el agente de ventas que le dio información o que le vendió este curso para que ustedes puedan adquirirlo. El precio es de 200 pesos mexicanos, soles, 25 soles o $10 para el resto de Latinoamérica. Tenemos para el día 15 de mayo lo que es la elaboración de la IPERSET, que es esta matriz de riesgos también que nos permite y es muy útil. El costo va a ser de 200 pesos en México, 25 soles para Perú y $10 para el resto de Latinoamérica. El día 15 también, a la misma hora, tendremos el curso de adicionales en obras de construcción. Este sí es un tema exclusivo para Perú, ya que es de acuerdo a la normativa peruana y tiene que ver más con este tema de remodelaciones o adicionales a la planeación de la obra original. Es un tema un poquito más de arquitectura o ingeniería civil que de seguridad, que es también una de las áreas que abarcamos, que es la construcción. Por ahí el día 16 de mayo tenemos lo que es sistema globalmente armonizado. Este curso tendrá un precio de 350 para México, tendrá 30 soles para el Perú y $20 para el resto de Latinoamérica. Para México este curso también se entrega constancia de habilidades de C3, aparte de lo que es el certificado. Y también tenemos un tema muy importante el 16 de mayo, de 10 de la mañana a 12 de mediodía, que es el tema de la salud emocional en las organizaciones. A veces lo dejamos muy de lado, sin embargo es un tema que está cobrando fuerza y que ahorita, derivado de la pandemia, se ha vuelto más notable este tipo de temas. Entonces es importante que nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo estemos también atentos y no perdamos de vista el tema emocional o el tema psicológico dentro de las empresas. Yo soy de México y en México está ahorita en auge de alguna manera lo que es una nueva norma que es la 035, que se llama factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que posteriormente también lo estaremos impartiendo y es muy, muy importante que tomemos en cuenta esto. También el día 16, de 10 de la mañana a 12 del día, son 2 días, lo que es sábado y domingo, tendremos el curso de monitoreo de ruido ambiental. Este curso tendrá un precio de 350 pesos en México, 60 soles en Perú y $20 para el resto de Latinoamérica. También manejamos cursos en formato autodidacta o asincrónico. ¿Cómo funcionan estos cursos? Estos cursos son cursos que están dentro de una plataforma, dentro de Classroom. Ustedes pueden ver el video, pueden revisar los materiales que también ponemos dentro del Classroom. Y una vez que ustedes se sienten seguros o una vez que ustedes ya han comprendido el tema, realizan su evaluación y se les expide su certificado.
Estos cursos los tenemos por $6. Tenemos un catálogo aproximado de 50 cursos diferentes en cuanto a temáticas de salud ocupacional, de seguridad, medio ambiente, calidad, psicología. Básicamente son los grandes temas que manejamos y tenemos disponible estos cursos. Si quieren más detalles, se puede contactar con el agente de ventas que le proporcionó la información para que de esta manera ustedes puedan adquirir esos cursos o sepan cuáles están disponibles. Vale, me disculpan, tuve un pequeño contratiempo por aquí. Bien, vamos a continuar. ¿Sí pueden visualizar la presentación? Gracias, José. Gracias, Fernando. Entonces, vale, vamos a continuar. Muy bien. Algunos aspectos claves en calidad de implementador, pues, es el liderazgo de la alta dirección y la participación de los trabajadores, que también es muy imprescindible, ya que recordemos que los trabajadores son uno de los principales activos de la organización, que sin ellos, pues, simplemente no funcionaría nada. Bien. Entonces, otro de los aspectos claves es la planificación como sector o como factor estratégico, que yo también voy a verificar ahora. En calidad de auditor voy a verificar su programación, ¿no? Esta va en una de las cláusulas, que es la planificación. Aquí lo vamos a ver. En la cláusula número 6, lo que es la planificación. Yo ya determiné cuál fue mi alcance, yo ya determiné cuáles son mis partes interesadas internas y externas. Yo ya tengo, en la parte del liderazgo, yo ya tengo cuáles son mis compromisos que van dentro de la política. Bien, y yo voy a empezar a planificar, como lo dicta, como lo dice, la cláusula número 6. Voy a empezar la planificación. Yo en calidad de auditor voy a verificar su programa y si lo que se comprometió en enero, por ejemplo, en enero, yo me comprometo a concientizar, que es uno de los objetivos bases, ¿no? Yo me comprometo a fomentar la capacitación y a fomentar la seguridad. Entonces, yo voy a hacer 6 capacitaciones mensuales. Los días, indistintamente. Entonces, yo voy a comprometer a hacer 6 capacitaciones. Ese es el programa, ¿no? Voy a borrar para explicarles. Mi programa. Entonces, yo me comprometo. Capacitaciones. Esta es la P de planificación y la E de ejecutado. Bien, entonces yo me comprometo como auditado a realizar 6 capacitaciones mensuales. Esto será en el mes de enero. Bien, ahora yo para fin de enero voy a revisar. De las 6 capacitaciones de las que me comprometí, ¿las ejecuté las 6 o no ejecuté ninguna? Ok, sí, ejecuté las 6 capacitaciones. Listo, entonces porcentaje de cumplimiento es a un 100%, porque dice 6 de 6. Bien, yo voy a verificar ello. Y si no, pues conforme lo vaya visualizando, determino si es una no conformidad o si es nada más y nada menos que una observación o de repente propuesta de mejora. Bien. Y aquí vamos con la mejora continua y la evaluación del desempeño como valores diferenciadores de la organización. Bien, que se trata de un entorno mucho más exigente. Ahora mismo, ¿no? Estamos en pandemia, en COVID. La misma implementación que yo realizaba en el año 2019 no va a ser la misma en la que realicé en el 2019.
o a la que realizo ahora mismo en el 2021. ¿Por qué? Porque yo ya dentro de mi matriz o de mi análisis FODA, yo voy a contemplar cuáles son las amenazas que tengo macro y también con referencia a COVID, porque COVID ha perjudicado a grandes industrias. Imagínense grandes industrias que se han ido a la bancarrota. Incluso hay empresas que han sido denunciadas por no tomar ningún tipo de protocolos COVID y su personal ha fallecido dentro de sus instalaciones. Entonces son contemplaciones, son amenazas que se debieron y se deben de contemplar. ¿Dónde? En su análisis FODA. ¿Bien? Y aquí vamos con el ciclo Deming, o como comúnmente lo conocen como ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, el ciclo PHVA. Como les estaba explicando en un principio, dentro del plan yo voy a ver el contexto de la organización, el liderazgo y la planificación. Bien, eso es lo que yo voy a planear. Luego, en Do, o el H, que es hacer, voy a ver el soporte y la operación. En cuanto a soporte, ¿qué documentos yo voy a solicitar? Por ejemplo, puedo solicitar los CVs de las personas si si tienen la competencia para los puestos que ocupan, según el MOF, ¿no? El Manual de Organizaciones y Funciones. ¿Bien? Ahora, en check, que yo voy a chequear qué onda, si se está cumpliendo o no todo lo que yo he planificado y lo que yo voy a ejecutar. O bueno, lo que yo ya estoy ejecutando, ya estoy haciendo. Voy a evaluarlo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la evaluación del desempeño. ¿A quién voy a evaluar? ¿Al sistema o voy a evaluar a la persona que se está encargando o la que está dirigiendo? No, obviamente voy a evaluar al sistema, ¿no? Y luego vamos a hacer las acciones, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar las acciones. Listo, ya planifiqué, ya verifiqué, ya voy a tomar las acciones que correspondan para que en caso haya encontrado alguna desviación o algún hallazgo, pues pueda tomar todas las medidas de mejora continua para que esto no vuelva a suceder. En cuanto al alcance del sistema de gestión que va enlazado dentro de la cláusula del número 4.3 y 4.4, vamos a ver lo siguiente. Dentro de la cláusula, o bueno, dentro de la etapa de la planificación, yo tengo que ya haber determinado el contexto de la organización, las cuestiones internas o externas y las necesidades expectativas. Estos tres últimos que estoy mencionando, pues tengo que establecerlos y tengo que documentarlos a través de la herramienta que yo crea conveniente. Lo que les comentaba, puede ser una matriz FODA, un análisis FODA, puede ser un análisis PESTEL, o puede ser cualquier otro que ustedes crean conveniente de acuerdo a la naturaleza de su organización. Bien. Aquí tenemos también un análisis macro por cada actividad, por cada punto. Aquí tenemos en medio y podemos visualizar, a ver, permítanme, aquí está, la política, los roles de las responsabilidades que tiene que hacer su MOF, la consulta y participación de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, yo voy a auditar, perfecto. No, yo tengo un correo. Muy bien, perfecto, tienes un correo, pero, a ver, una persona, un trabajador tuyo, que no sepa leer, no sepa escribir, o de repente que sea sordo-mudo, ¿cómo es que va a acceder a ese tipo de información? O un trabajador que no tenga una computadora en su casa o que no le guste o no use, aunque existen personas que no utilizan celulares inteligentes, que siguen con sus teléfonos antiguos porque les parece mucho más fácil. No, que yo tengo mi correo electrónico, cualquier cosa, él me hace la consulta por correo y yo le respondo. Está bien, de repente el señor no tiene correo porque no sabe utilizarlo. No tiene teléfono inteligente. ¿Cómo es que va a acceder a ese tipo cómo es que tú vas a cumplir con el señor con ese tipo de requisito? Tienes que hacerlo
y de qué manera. ¿Qué es lo que puede hacer el auditor? El auditado, pues, puede hacerlo colocando una cajita de buzón ubicado en sus instalaciones principales, como las instalaciones de campo. Bien, ubica la cajita en un buzón, papel, y allí van dejando sus comentarios los trabajadores. Bien. Ahora, con la cláusula 1. Campo de aplicación. Aquí vamos a verificar, por ejemplo, si tuvo una línea base, vamos a solicitar la línea base, la línea de diagnóstico en cuanto a SST, si la realizó o no. Vamos a verificar la planificación y programación estratégica que tiene. El monitoreo del desempeño del sistema de gestión, pero es que para ello yo tengo que también verificar cuáles son los objetivos que tiene la organización. Los objetivos pueden ser indistintamente de lo que viene en la política, no. Tienen que estar acorde. Tienen que estar acorde a lo que dice su política. Es decir, los compromisos que asume en la política van de la mano con los objetivos que va a realizar dentro de su organización. Bien, por ejemplo, voy a reducir la tasa de siniestralidad en un 50%. Bien, entonces uno de tus objetivos es reducir el índice de siniestralidad en un 50%. Como tú lo hagas, es tu gestión. De repente capacitaciones, retroalimentaciones, qué sé yo, pues ser más estrictos con los trabajadores, concientización, campañas, mejorar las condiciones de trabajo, brindar todas las facilidades para que los trabajadores se sientan de manera segura al momento de la ejecución, ¿no? Un sinfín de factores para que yo pueda reducir la siniestralidad. Es muy importante considerarlo. Bien. En cuanto a la cláusula 2, pues no hay referencias normativas como tal. En cuanto a las cláusulas, a la cláusula 3, pues efectivamente los términos y definiciones no van a ser los mismos de la 9001, ¿no? Son indistintamente y de acuerdo a cada norma. Aquí van a ser los mismos. Estos términos y definiciones, pues, están en la norma, así que no hay ningún problema. ¿Dónde? ¿Qué es un trabajador? ¿Alguien puede leer qué es un trabajador, por favor? Dice persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. Muchas gracias. Ahora, el trabajador, como ya lo comentó el compañero, ¿no? Es aquella persona que realiza actividades con el trabajo que están bajo el control de la organización. Ahora, yo tengo responsabilidad en aquellas empresas subcontratistas que ingresan a mi centro de trabajo y de repente les sucede algún accidente. Yo como empresa titular o como empresa general, ¿tengo responsabilidad con el trabajador, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo responsabilidad con el trabajador? Porque cuando me ingresaron les debieron haber explicado los riesgos que podrían ocurrir, o las responsabilidades que ellos tendrían. Correcto, ¿no? Uno, cuando va de visita, no sabe a qué ambiente está ingresando. Entonces está como que ciego, ¿no? Entonces yo como empresa titular tengo que hacer una inducción. A veces hay organizaciones que hacen inducción de visita o simplemente hay otras que hacen una charla breve de visita. ¿Bien? Y lo que siempre se confunden es en lo que es la alta dirección. Muchas veces dicen, no, la alta dirección es el gerente, es el representante. Solamente es una persona, no. La alta dirección, como lo mismo dice, dentro de la norma es una persona o un grupo de personas que dirige y controla una organización. Puede ser una sola persona o puede ser un conjunto de personas, unos socios o accionistas. Bien, ahora, ¿qué es una persona qué es una parte interesada?
como ya lo habíamos mencionado, no hay partes interesadas externas y hay partes interesadas internas, que pueden afectar o verse afectadas o percibirse como afectadas por una decisión o actividad. ¿Quiénes son las partes interesadas internas? Pues los trabajadores, los accionistas. Partes interesadas externas, pues puede ser, por ejemplo, en el caso de Perú, alguna entidad nacional, en el caso de SUNAFIL, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, entre otras. Ahora, hay que saber y tener nosotros bien claro como auditores qué es un peligro y qué es un riesgo, como también los objetivos. A ver si me colaboran leyendo lo que es lesión y deterioro de la salud, por favor. Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Muchas gracias, José. Bien. Lo que hablábamos también de lo que es una enfermedad ocupacional, ¿no? Si yo dentro de mis estándares de la norma ISO no contemplo y no identifico cuáles son los peligros y riesgos por puesto de trabajo, puedo considerar una no conformidad dentro de mi IPRC. Si yo identifico, yo como editor solicito el IPRC, yo evalúo, ¿no? De acuerdo al MOF, o de acuerdo al perfil de trabajadores que tienes en tu organización, pues tiene que estar también adaptado a tu MOF. Si no está, y no está también similar, de repente yo tengo considerado en el MOF más de 50.000 trabajadores, perdón, más de 50 puestos de trabajo, pero yo en el IPRC solo he considerado 5. Eso no es lo correcto. Yo tengo que tener en cuenta cuál es lo de la IPRC, los puestos de trabajo por actividad. Yo tengo que evaluar una IPRC de acuerdo a las actividades y por puesto de trabajo. Ya sea, no, pero ingeniero, yo solamente hago actividades operativas. Muy bien, y tus actividades administrativas también tienes que considerarlas, porque ya hemos hablado de que también existen enfermedades ocupacionales por ese lado. ¿Bien? Ahora, dentro de lo que es el contexto de la organización, debe. Ya les había mencionado qué es lo que es debe, ¿no? Vale, perfecto. Mil disculpas, parece que tengo un problema con mi micrófono. Bien, continuamos. Entonces, dentro de la cláusula número 4, contexto de la organización, yo lo primero que debo hacer como auditor es verificar de que la organización ha conocido, conoce cuáles son las variables que pueden influir de manera adversa u oportuna dentro de su sistema. ¿Esto dónde lo voy a visualizar? Dentro del análisis FODA, del análisis Pestel, la matriz ANFE, ¿no? De modo y efectos, u otra herramienta. Entonces ahí tiene, y otra herramienta que también así se denomina, matriz de partes interesadas, donde yo voy a ver cuáles son mis partes interesadas internas y cuáles son las partes interesadas externas y cuáles son las expectativas, necesidades y expectativas que tiene cada una. ¿Bien? ¿Esta información es documentada? Sí. Yo lo voy a visualizar a través de un sistema, sí. De repente, ¿tiene procedimiento? No, no cuenta con procedimiento. Pero lo que usualmente se utiliza para este tipo, dentro de esta cláusula, de este requisito número 4, lo que usualmente utilizan es un manual, que es una buena práctica, sí, es una buena práctica, pero no es como tal un requisito, ¿no? Así que a diferencia de la política, que sí o sí es un requisito, ese no, es como una buena práctica, es una recomendación, más que todo. Aquí vemos desgregado cada uno, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Puede ser la matriz FODA, donde voy a analizar las fortalezas y debilidades de mis factores internos, factores externos, oportunidades, amenazas. O también puedo utilizar un análisis PESTEL, donde yo voy a visualizar y voy a hacer un sondeo, un mapeo, un estudio de la política, de lo que es la economía, qué influye con mi organización de manera positiva o negativa. ¿Bien? Ahora, dentro de
las necesidades y expectativas de los trabajadores, yo voy a visualizar y voy a hacer mi pequeña matriz donde voy a colocar cuáles son mis stakeholders, las necesidades y expectativas de cada una, el nivel de influencia. ¿De dónde yo saco el nivel de influencia? Vamos a irnos al semáforo. Alto, medio y bajo, ¿no? Y puedo utilizar también el análisis de riesgo de la ISO 31000. Bien, entonces aquí también voy a verificar lo que es el análisis interno y externo de mis partes interesadas internas y mis partes interesadas externas. Dentro de lo que es el alcance, yo voy a ver cuáles son mi extensión, cuál va a ser mi extensión, cuáles van a ser mis límites y cuál va a ser mi aplicabilidad. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un alcance de una organización que se dedica a lo que es construcción civil. ¿Qué es lo que nos dice? Construcción, creación, estos van a ser sus alcances, ¿no? O sea, se va a dedicar a lo que es la construcción, a la creación, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción, ampliación, en obras civiles simples, complejos, urbanos, en edificaciones, esto va a ser, ¿no?, su extensión. Dentro de lo que es el sistema de gestión, dice de que debe establecer, implementar y mantener de mejora continua un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les comenté en un principio, si yo como organización cumplo con mi normativa nacional local, entonces ya estoy cumpliendo con la norma ISO. O bueno, estoy cumpliendo con uno de los requisitos. Vamos a la cláusula 5, liderazgo y participación de los trabajadores. Lo que les comentaba, liderazgo y compromiso, las políticas, las funciones de la organización a través del MOF, la consulta y participación de los trabajadores. No solamente es importante que se involucre el líder, ¿no?, la alta dirección, sino también los trabajadores, los colaboradores, como se les denomina. ¿Por qué? Porque se puede caer el sistema. Entonces, ¿de qué forma? ¿A qué me refiero con que se cae? Que como no hay participación de la alta dirección, no hay participación de los colaboradores y solo se implementó porque se quería ganar alguna licitación en especial, no, pues el sistema no va a avanzar. Y yo no voy a tener por lo pronto nada que auditar porque simplemente va a ser puro papelería, o como denominan, ¿no?, la documentitis, la famosa documentitis. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de una política. Aquí se dice, estos son los 7 puntos, son los compromisos a los que esta organización se ha comprometido. Ejemplo, mejorar de forma continua el desempeño del sistema de seguridad, revisando sus procesos, capacitando y sensibilizando periódicamente para la empresa en el desarrollo de sus actividades. Difundir la presente política activa y consulta de nuestros trabajadores y representantes de todos los elementos del sistema. En este caso es una norma. Bueno, esta organización ha implementado la trinorma. Lo que les comentaba, y lo vuelvo a recalcar porque es muy importante y muchas organizaciones dejan de lado este requisito. Cumplir requisitos legales y otros requisitos que también tiene que estar contemplado en esta política. La consulta y participación, eso también tiene que estar contemplado. Aquí lo vamos a verificar. Proporcionar un marco de referencia con los... Y lo otro que es muy importante también es que todo lo que está dentro de sus compromisos tiene que ir a la par con sus objetivos. No puedo poner yo aquí que me estoy comprometiendo a hacer alguna situación que no voy a lograr. Y obviamente que cada compromiso tiene que estar acorde a la naturaleza de la organización. Yo no me voy a comprometer a hacer algo macro cuando no tengo los recursos y mi organización tampoco me los va a brindar. Recordemos que es un sistema de gestión que están haciendo en caso de yo sea el implementador. Bien, tenemos que ser objetivos en ese sentido. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna inquietud? Tienen que estar atentos porque para el día de mañana, que vamos a continuar con la capacitación, yo les voy a dejar algunos talleres para poder desarrollar, bien, y para que ustedes salgan con un concepto muy nutrido.
Bien, continuamos entonces. Dentro de lo que es la cláusula 6, la planificación, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, tenemos estos 4 subcapítulos. Bien, lo que es las generalidades, también tenemos lo que es la identificación de peligros y evaluación de los riesgos, que es parte de un cumplimiento de una cláusula, es decir, puedo tener una no conformidad si no lo tengo, puedo aplicar una no conformidad si no lo detecto dentro de la organización que estoy auditando, sí. Puede ser una no conformidad. Otra no conformidad, y lo que les comentaba también anteriormente, es no contar con una matriz de requisitos legales. Bien, es una no conformidad. Ahora, dentro del punto 6.2, objetivo de la SST, yo tengo que contemplar cuáles son mis objetivos acorde a mi organización y también que vayan de la mano con los compromisos que ha asumido mi organización. Y estos objetivos yo los voy a planificar. Por ejemplo, yo me comprometo a fomentar la capacitación dentro de mi organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, yo me comprometo, uno de mis objetivos, ¿no? Mis objetivos van a ser que voy a capacitar a 6 personas, voy a capacitar 6 veces por mes. Entonces yo voy a verificar de que mis objetivos planificados sean ejecutados. Por ejemplo, aquí tengo yo una identificación de peligros. Bien, ¿cuáles son las pautas que yo estoy contemplando? Por ejemplo, estoy contemplando tipo de requisito, de repente es una ley, esto es para Perú, es una muestra de una matriz de Perú. Tengo una ley, tengo un decreto supremo, de repente tengo una resolución ministerial y yo voy a ir verificando. La ley es la ley 29783, que en Perú es la macro. Luego le sigue la 30222, que fue la que modificó algunos artículos. Entonces voy colocando, ¿no? ¿Qué modifica? Esta es la ley principal. La ley 30222 modifica a la ley principal y yo voy colocando cuándo fue publicada, cuándo fue actualizada. Y aquí, esto tiene hipervínculos, yo le pico aquí y ya me va a mandar a donde está la norma. ¿Lo estoy cumpliendo, sí o no? Sí. Y voy colocando aquí una ponderación. Ajá. Y aquí, ¿no? Por cada artículo. Dentro del artículo yo voy redactando. Me está solicitando esto, y lo voy a cumplir, sí o no. ¿Cuáles son los comentarios que yo tengo que considerar un reglamento interno de seguridad? Y lo voy a contemplar con este código. Este es el código del reglamento de esa organización, entonces que sí se está cumpliendo. Y así sucesivamente los demás. Bien, luego tenemos lo que es la cláusula número 7, lo que es la cláusula de apoyo, que consiste entre 5 puntos. ¿Qué recursos debo de tener? ¿O a qué se refiere cuando hablo de recursos? ¿Solamente se refiere a los recursos financieros? ¿A los recursos humanos? ¿A los recursos de infraestructura? No, abarca todo. ¿Qué nos dice? De que la organización tiene que brindar los recursos financieros, humanos, no solamente de personas. Esas personas tienen que ser altamente capacitadas de acuerdo al análisis de organizaciones y funciones que yo he realizado. Tiene que ser una persona competente y esa competencia tiene que acreditarla. Ojo. Bien. Y además tiene que tener infraestructura. Es decir, ya de ok. Él es el encargado del sistema de seguridad y lo mando a la esquina. No tiene espacio, no cuenta con el ambiente para poder desarrollar sus funciones. Incluso, y muchas veces sucede de que no cuenta con la autoridad competente, simplemente tienen la seguridad para cumplir con el cliente, o tienen la seguridad para que simplemente las asesore, pero no tomen en cuenta sus opiniones. Hay que tener en consideración. En cuanto a la competencia, ¿esta competencia solamente son estudios? No. También se basa en la formación y la experiencia. Ojo, él no quiere decir que porque no sea una persona que haya terminado su carrera profesional, no puede cumplir con el perfil, sino también se le puede avalar con su formación, de repente su experiencia en campo, ¿no? O de repente ha llevado 2 o 3 cursos.
Y, ojo, esto siempre tiene que estar corroborado. Yo dentro, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer uno de mis procedimientos de mi sistema de gestión es procedimiento de auditoría interna. Dentro de mi auditoría interna, dentro de mi procedimiento, yo voy a contemplar. Mi auditor interno tiene que ser titulado, colegiado, tiene que haber estudiado algún curso, algún taller, algún seminario, algún diplomado. Yo lo voy a contemplar. Entonces, yo como auditor voy a solicitar ello. Ok, la persona que te hizo la auditoría o la persona que te está sobrellevando el sistema, necesito su CV. Entonces me tiene que dar el legajo, el compendio de esta persona que yo estoy solicitando, la cual yo la escojo al azar. Es decir, si yo coloco de que mi administrador tiene que ser una persona técnica, tiene que ser una persona con 3 años de experiencia en el sector X y tiene que haber llevado al menos un curso de inglés de 2 horas. O tiene que haber llevado un curso de inglés indistintivamente de la cantidad de horas que contempla. Y eso es lo que dice el MOF. Ahora, yo voy y le pido el legajo a Recursos Humanos, que también está participando de la auditoría. Y cuando me lo dan, me doy con la sorpresa de que es todavía un estudiante. Puede ser una no conformidad, una observación o un hallazgo. Cuando estoy ejecutando la auditoría, ¿cuál de las 3 opciones ustedes creen que sea? ¿Consideran ustedes que este ejemplo que les he dado es una observación, es un hallazgo, es una oportunidad de mejora, es una no conformidad? ¿Qué opinan? Sabiendo de que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Es un hallazgo. ¿Por qué? Porque todavía yo estoy revisando, estoy evaluando. Ojo con eso. Ahora, dentro de lo que es la toma de conciencia, ¿a qué me refiero? ¿A qué hago referencia? Toma de conciencia, a la sensibilización que yo voy a tener o que mi auditado debió tener con sus colaboradores. Tiene que evidenciar la difusión de la política, tiene que evidenciar que esté publicada en su centro de trabajo, visible, y eso mismo lo dice también la norma, la ley, el decreto supremo 005-2012 para Perú, y también lo estipula la ley 29783 para Perú, ojo, igual lo hace la norma mexicana. Los objetivos que los trabajadores tienen que conocer cuáles son los objetivos, y también los trabajadores tienen que conocer cuál es la cantidad de accidentes que se tiene. ¿Cómo viene evidencia? A través de un registro de difusión, ¿no? Yo como lo verifico, ese registro de difusión tiene que aparecer, ¿no? El trabajador hace esto, el trabajador con este detalle, y así sucesivamente. Cada punto de los cuales están detallados en la lámina. Ahora, comunicación interna y comunicación externa. Tienen que tener una matriz con una frecuencia de qué documentos comunica, a quiénes comunica, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Esos 5 por qué. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Qué comunica? ¿A dónde comunica? ¿Cuándo comunica? ¿Por qué comunica? ¿Y a quién comunica? Lo hacen en una matriz con su frecuencia, ¿no? Yo voy a comunicar la actualización de este procedimiento cuando se ejecute. Este procedimiento se puede actualizar de manera mensual, de manera bimensual, o cuando la organización así lo requiera. Luego también tenemos la información documentada. Y a lo largo de la capacitación yo les estuve comentando de que hay documentación que tiene que estar documentada. Por ejemplo, nadie es de la política. Ahora que estamos con el tema del COVID, ¿no? Que el coronavirus, pandemia mundial, puede manejarse la documentación de manera virtual, no hay ningún problema. Ahora todo se ha digitalizado. Pero lo que sí yo tengo que tener en cuenta es que
tiene que estar en un idioma, una versión de software, en los gráficos, con medios de soporte ya sea papel electrónico, físico o digital. Tiene que ser una correlación. Y este también es un procedimiento. Procedimiento de elaboración y control de documentos, por ejemplo. Procedimiento de toma de conciencia. Procedimiento de comunicación interna y externa. Ojo que aquí ya les estoy dando qué documentos hay que solicitar. Todo documento viene con sus anexos, es decir, en el 7.3, procedimiento de comunicación interna y comunicación externa. Procedimiento de comunicación interna y externa, su anexos es la matriz de comunicación interna y otra matriz de comunicación externa. Bien. Procedimiento de toma de conciencia. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Puedo tener un formato o un procedimiento de una solicitud, un procedimiento de toma de conciencia y un anexo, ¿no? Un registro o un formato de solicitud de capacitación. Porque los trabajadores también pueden solicitar que se les capacite, ¿eh? Ojo. Y aquí, por ejemplo, información documentada, procedimiento, lo que les comenté, ¿no? Procedimiento de elaboración y control de documentos, donde sus anexos pueden ser la lista maestra. Bien, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Tienen que estar súper atentos, muchachos, ya que les voy a dejar ahora mismo un taller. Bien, por favor, Erius, si me colaboras creando un grupo de WhatsApp de este equipo para poder subir el material y para el día de mañana poder realizarlo. La idea, muchachos, es que ustedes ya conozcan los formatos que hay que solicitar, ya sepan y qué es lo que hay que verificar. Bien, entonces yo les voy a dejar un pequeño taller para que identifiquen unas cláusulas. Por favor, Eric, si me colaboras, o si no, caso contrario, por favor, digiten su correo electrónico en el chat para yo poder mandarles el material con una breve reseña de lo que se tiene que realizar.